Hoy el mundo despertó con una sensación extraña, como si algo invisible hubiera cambiado durante la noche. Los mercados reaccionaron antes que los gobiernos. El precio del petróleo comenzó a subir con una velocidad que no se veía desde las grandes crisis energéticas del pasado. En los centros financieros, los analistas miraban las pantallas con una mezcla de incredulidad y preocupación. Mientras tanto, en el Golfo Pérsico, decenas de buques petroleros comenzaron a reducir su velocidad. Algunos incluso detuvieron su avance. No era una falla técnica ni una tormenta inesperada. Era algo mucho más delicado, una tensión geopolítica que se estaba desarrollando en uno de los puntos más estratégicos del planeta. Ese lugar es el Estrecho de Hormuz, un paso marítimo estrecho por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que consume el mundo. Cuando algo ocurre allí, el impacto no se limita a Medio Oriente. Se siente en cada economía del planeta. Pero esta vez el problema no comenzó en el mar. Comenzó en tierra firme, dentro de Irán, con una serie de ataques que, según diversos reportes, habrían tenido como objetivo debilitar el núcleo de poder del régimen iraní. Algunos analistas ya han bautizado esa ofensiva con un nombre que suena casi cinematográfico: Operación Furia Épica. En cuestión de días, lo que parecía una operación militar limitada comenzó a desencadenar una cadena de acontecimientos que incluye bombardeos, crisis energética, campañas de propaganda digital y una creciente preocupación sobre la posibilidad de una escalada global. Al mismo tiempo, el conflicto ha reactivado debates políticos en Estados Unidos, Israel y Europa sobre los verdaderos intereses detrás de la confrontación con Irán. ¿Se trata realmente de seguridad internacional? ¿De la lucha contra un régimen considerado hostil? ¿O de una disputa estratégica por el control energético del Golfo Pérsico? En medio de todo esto, teorías y especulaciones comienzan a circular en redes sociales, conectando la crisis internacional con luchas de poder internas en Washington y con escándalos políticos que habían estado dominando las noticias semanas antes. Hoy vamos a analizar qué está pasando realmente en Irán, por qué el mundo está mirando con tanta preocupación hacia el Golfo Pérsico y por qué algunos analistas temen que estemos presenciando el inicio de una de las crisis geopolíticas más peligrosas de nuestra era. Para comprender la gravedad de lo que está ocurriendo en Irán, hay que mirar más allá de los titulares del día. Medio Oriente no es solo una región marcada por conflictos históricos. Es también el corazón energético de la economía global, una zona donde se cruzan intereses económicos, rivalidades políticas y estrategias militares. Bajo sus desiertos se encuentran algunas de las reservas de petróleo y gas más importantes del planeta. Durante décadas, estas riquezas han convertido a la región en uno de los tableros geopolíticos más complejos del mundo. Irán ocupa una posición particularmente estratégica dentro de ese tablero, no solo por sus recursos energéticos, sino también por su ubicación geográfica en el Golfo Pérsico y su influencia política en varios conflictos regionales. El gobierno israelí ha advertido durante años que las capacidades militares iraníes representan una amenaza directa para la seguridad de Israel y para el equilibrio de poder en Medio Oriente. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido uno de los líderes más firmes en insistir que Irán no debe expandir su influencia militar en la región. Pero fuera del discurso oficial, el debate internacional es mucho más complejo. Algunos analistas consideran que la confrontación también está relacionada con el control estratégico de rutas energéticas y con el equilibrio de poder en el Golfo. En Estados Unidos, el conflicto también se desarrolla en medio de tensiones políticas internas. El tema de los archivos del caso Jeffrey Epstein había vuelto a ocupar titulares antes de la actual crisis internacional. Cuando estallan conflictos internacionales, la atención mediática suele desplazarse rápidamente hacia temas de seguridad nacional. Ese fenómeno ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. En redes sociales, algunos comentaristas han sugerido que las tensiones geopolíticas y las crisis políticas internas a veces coinciden de maneras que alimentan sospechas y teorías. Más allá de esas interpretaciones, lo cierto es que el conflicto con Irán se desarrolla en un momento especialmente delicado para la política internacional, donde energía, seguridad y poder se entrelazan de formas difíciles de separar. Pero antes de comenzar con esta historia, no olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. A finales de febrero, el conflicto dejó de ser un intercambio de amenazas para convertirse en una secuencia de golpes reales, medidos y calculados. En círculos de análisis militar comenzó a circular un nombre no oficial:
pero repetido con insistencia: Operación Furia Épica. Un término diseñado para sonar definitivo, como si la historia ya estuviera escrita. Y esa es justamente la primera señal de peligro. Cuando un ataque se vende como final, suele ser el inicio de algo más largo. La lógica de esta operación, según el análisis de varios especialistas, no era conquistar territorio, era romper la columna vertebral del mando, desarticular la coordinación del régimen desde arriba, cortar líneas de decisión, saturar defensas y obligar a Irán a elegir entre dos opciones: responder y escalar, o contenerse y parecer débil. Ambas rutas son veneno. Y en Medio Oriente, verse débil puede ser tan letal como perder una base militar. Las imágenes satelitales y reportes abiertos comenzaron a mostrar un patrón: impactos múltiples en infraestructura relacionada con defensa aérea, depósitos de misiles, centros de comunicación y nodos logísticos. No es necesario que todo sea confirmado al detalle para reconocer la intención general. Cuando una operación apunta a nodos, no busca solo daño físico, busca parálisis. Que el enemigo no sepa qué pasó, dónde pasó, ni qué viene después. Pero existe un efecto secundario que muchas veces se subestima: el vacío de poder. En sistemas altamente centralizados, cuando el liderazgo se debilita o se percibe amenazado, aparecen fracturas internas. Facciones que antes obedecían comienzan a competir. Voces que estaban en silencio intentan ocupar el centro. Y el Estado, en lugar de actuar con precisión, empieza a actuar con nervios. Ese vacío no es solo político, es operacional. En una batalla, la velocidad de decisión lo es todo. Si las cadenas de mando se vuelven confusas, si las órdenes se contradicen, si el control se fragmenta, entonces los errores se multiplican. Y cuando los errores aparecen, no solo fallecen soldados, fallecen civiles. Y ahí la batalla cambia de rostro, deja de ser estratégica y se vuelve personal, visceral, irreparable. En este punto entra el elemento más inquietante: la narrativa oficial. Porque mientras la operación se justificaba con palabras como seguridad o prevención, en el fondo el mensaje era otro: podemos golpear el corazón del sistema. Esa demostración tiene un objetivo psicológico. Busca desmoralizar, busca fracturar, busca que el enemigo dude de sí mismo. Y eso, en batallas modernas, es tan valioso como destruir un arsenal. Irán, por su parte, no es un actor pasivo. Su doctrina de respuesta se basa en la disuasión, en la presión regional y en el uso de aliados o capacidades indirectas cuando conviene. Cuando un Estado así siente que su centro está bajo amenaza, su respuesta rara vez es lineal. Puede ser asimétrica, puede ser lenta, puede ser invisible hasta que ya es tarde. Y esa incertidumbre es lo que hace que el mundo se tense. Mientras se hablaba de golpes quirúrgicos, el ambiente dentro y fuera de Irán se llenó de señales de alerta: mayor actividad militar, advertencias, movimientos en el Golfo, comunicados ambiguos, filtraciones contradictorias. Todo eso alimenta la percepción de que la operación no fue un episodio aislado, sino el primer golpe de una escalada planeada. Y cuando el mundo cree que una escalada es inevitable, los actores se comportan como si ya hubiera empezado. El problema es que una operación diseñada para cortar la cabeza de un régimen puede producir el efecto contrario: endurecer posiciones, justificar represalias y convertir cualquier evento posterior en combustible. Basta con un solo incidente, una sola imagen viral, un solo error de precisión, para que la narrativa cambie por completo. Y en las últimas horas, el conflicto comenzó a moverse hacia ese punto oscuro donde los hechos y la propaganda se mezclan. Porque después de Furia Épica, el mundo no solo observó explosiones. Observó una pregunta que creció como humo en una habitación cerrada: si el objetivo era estabilidad, ¿por qué todo comenzó a sentirse más inestable? Y si el objetivo era controlar el tablero, ¿por qué el tablero ahora parece a punto de romperse? Lo que sigue no es un capítulo más. Es el momento donde el poder se disputa a puerta cerrada, y el error más pequeño puede incendiarlo todo. Mientras los misiles y los drones ocupan las portadas, en Estados Unidos se mueve otra batalla, la del control de la atención pública. En Washington, la política no se detiene aunque el mundo arda. Y cuando estalla una crisis internacional, muchas historias quedan sepultadas bajo el ruido de seguridad nacional. No porque desaparezcan, sino porque dejan de ser el foco. En las semanas previas a esta escalada, volvió a crecer el ruido alrededor del caso Epstein y de la liberación o discusión de documentos relacionados con su red de contactos. Es un tema que en Estados Unidos es como un fósforo sobre gasolina. Toca nombres, poder, élites, reputaciones.
Y cuando eso se enciende, nadie sabe hasta dónde puede llegar el incendio. Aquí aparece el punto incómodo. Cada vez que una historia así amenaza con crecer, surge la pregunta inevitable: ¿cuánto de la política moderna se decide por convicción y cuánto por supervivencia? En redes y en algunos círculos políticos se repite una sospecha, que una batalla, una crisis o un enemigo externo puede convertirse en cortina de humo perfecta. No hay prueba concluyente de una conspiración única que conecte todo, pero sí existe un patrón histórico. Cuando una nación entra en crisis militar, la agenda pública se reordena. Los medios cambian de tema. La conversación se desplaza. Y la población se enfoca en el miedo inmediato, no en el escándalo que estaba creciendo hace una semana. En esa atmósfera, el nombre de Trump aparece inevitablemente, no como sentencia, sino como punto de disputa política. Sus enemigos lo mencionan, sus aliados lo defienden, y el debate se vuelve un pantano. Acusaciones, insinuaciones, recortes de prensa, clips viejos, nombres que aparecen y desaparecen. La narrativa se convierte en arsenal. Y luego está Israel. Porque el vínculo entre Estados Unidos e Israel no es solo militar, también es político y estratégico. Cuando el gobierno israelí insiste en que Irán es una amenaza, esa presión no cae en el vacío. Cae sobre un Washington polarizado, donde cada decisión se lee con lentes de interés interno: elecciones, escándalos, reputación, control del relato. Aquí es donde las teorías se vuelven más oscuras y virales. La idea de que servicios de inteligencia, archivos sensibles y redes de influencia podrían estar influyendo en decisiones de alto nivel. Algunos mencionan directamente al Mossad como símbolo de operaciones encubiertas, sin evidencia verificable, pero como parte del imaginario político global de lo que no se dice en público. Lo importante, incluso si no se comprueban esas hipótesis, es el efecto que generan. Porque una teoría bien colocada puede hacer más daño que un impacto. Erosiona confianza, divide a la población y convierte cualquier decisión de política exterior en sospecha automática. En batallas modernas, esa desconfianza es un campo de batalla en sí mismo. Si el conflicto contra Irán se justifica públicamente como lucha contra un régimen terrorista o como prevención estratégica, los críticos responden con otra lectura: petróleo, rutas energéticas, geopolítica del Golfo, y el beneficio indirecto de reordenar la agenda mediática en casa. Dos narrativas, dos realidades, un solo evento. Y mientras el mundo debate qué es verdad y qué es propaganda, el conflicto sigue escalando en el terreno real. Porque el poder no solo dispara misiles, dispara historias. Y si este capítulo huele a sombras, es porque las sombras también gobiernan. Lo que viene ahora no es solo batalla, es sucesión, vacío de poder y represalias que pueden romper el mapa. El deceso del ayatolá Ali Khamenei no solo fue un golpe militar, fue un terremoto político dentro de Irán. Durante más de 3 décadas, Khamenei había sido el centro de gravedad del sistema político iraní. Su figura no era únicamente la de un jefe de Estado, sino la de la autoridad religiosa y estratégica que mantenía unidas a las diferentes facciones del poder. Cuando un líder supremo trasciende de manera repentina, el sistema no puede permitirse el lujo de la improvisación. En el caso iraní, el mecanismo de sucesión está establecido dentro de una institución clave, la Asamblea de Expertos, un cuerpo de clérigos que tiene la autoridad para elegir al nuevo líder supremo de la República Islámica. Pero la teoría institucional rara vez coincide con la realidad política. En momentos de crisis, las decisiones se toman mucho antes de que aparezcan en documentos oficiales. Figuras religiosas influyentes, altos mandos de la Guardia Revolucionaria y actores políticos clave comenzaron a reunirse para discutir el futuro del liderazgo iraní. Según varios reportes y análisis de inteligencia abiertos, algunas de estas reuniones se habrían llevado a cabo en instalaciones consideradas altamente seguras, donde diferentes facciones buscaban acordar quién debía ocupar el lugar que había dejado Khamenei. El problema era que ese proceso ocurría bajo la sombra de una batalla en desarrollo. Cada reunión, cada movimiento y cada posible candidato se convertía automáticamente en un objetivo potencial dentro de un conflicto que ya había cruzado el umbral de los ataques de precisión. En ese contexto, comenzó a circular información sobre un encuentro especialmente delicado, una reunión de figuras religiosas y militares de alto nivel destinada a discutir posibles escenarios de sucesión y estabilidad política. Ese tipo de reunión, en términos estratégicos, representa algo más que un evento político.
Representa la posibilidad de reconstruir la cadena de mando de un país que acaba de perder a su figura central. Pero también representa un punto vulnerable. Si un adversario logra identificar dónde se encuentran reunidos los principales actores de poder de un sistema, el impacto potencial de un ataque puede multiplicarse de forma dramática. Fue en medio de esa tensión cuando comenzaron a surgir reportes sobre un nuevo bombardeo dirigido contra instalaciones donde se encontraban reunidas figuras clave del liderazgo iraní. Los detalles aún son fragmentarios, pero los informes iniciales hablaban de nuevas bajas dentro del círculo de poder. Si esos reportes resultaban ciertos, el conflicto acababa de entrar en una fase aún más peligrosa, porque eliminar al líder de un país ya es un golpe extraordinario. Pero atacar el proceso mismo de sucesión es algo diferente, es intentar impedir que el sistema vuelva a levantarse. Hasta ese momento, el conflicto había sido presentado como una operación militar estratégica. Ataques contra instalaciones militares, centros de mando y figuras clave del aparato de poder iraní. Pero el 28 de febrero ocurrió algo que cambió completamente la percepción internacional del conflicto. Un error de cálculo, un fallo en inteligencia o simplemente la brutalidad inevitable de la batalla. Un misil impactó en un lugar donde nadie esperaba que cayera. La ciudad de Minab, ubicada en el sur de Irán cerca del estrecho de Hormuz, había permanecido relativamente al margen de los primeros bombardeos. Era una ciudad más conocida por su actividad portuaria y agrícola que por su relevancia militar. Pero esa madrugada, una explosión iluminó el cielo de la ciudad y el sonido del impacto recorrió varios kilómetros. El objetivo original del ataque, según algunos analistas, habría sido una instalación logística cercana que presuntamente estaba siendo utilizada para almacenar equipos militares o coordinar operaciones regionales. Sin embargo, algo falló en la cadena de decisiones, la trayectoria del misil, la identificación del blanco o la información de inteligencia. El resultado fue devastador. El proyectil impactó en una escuela primaria, un edificio donde, según las autoridades locales, aún se encontraban estudiantes y personal educativo. Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraban aulas destruidas, mochilas cubiertas de polvo y equipos de rescate intentando encontrar sobrevivientes entre los escombros. En cuestión de horas, el incidente se convirtió en una tragedia nacional. Las cifras de víctimas comenzaron a difundirse mientras familiares llegaban desesperados al lugar del impacto. El ataque dejó múltiples fallecidos y heridos, y la historia de la escuela de Minab comenzó a aparecer en los titulares internacionales. En cualquier batalla, los errores ocurren, pero algunos errores cambian el curso del conflicto. Cuando civiles, y especialmente niños, se convierten en víctimas visibles de una operación militar, la narrativa política cambia inmediatamente. La discusión deja de ser estratégica y se vuelve moral. Las imágenes de los funerales comenzaron a circular al día siguiente. Filas de ataúdes cubiertos con banderas, familias en duelo y miles de personas marchando por las calles de Minab. Para muchos iraníes, el ataque dejó de ser simplemente un episodio más de un conflicto internacional. Se convirtió en una herida nacional. Pero el impacto del incidente no se limitó a Irán. En cuestión de horas, el evento empezó a generar reacciones en distintos países. Gobiernos, organizaciones internacionales y analistas comenzaron a discutir si el bombardeo había sido un error militar o si representaba algo más profundo dentro de la escalada del conflicto. En el contexto de una batalla ya marcada por ataques de precisión y represalias, el caso de Minab introdujo un elemento completamente distinto, la indignación global. Y cuando esa indignación se mezcla con una crisis geopolítica, el resultado puede ser impredecible. Pero lo que ocurrió después fue aún más extraño, porque mientras el mundo discutía las consecuencias del ataque, comenzó a aparecer en Internet algo que nadie esperaba. Videos, mensajes y testimonios que supuestamente provenían de las propias víctimas del ataque. Y ese fenómeno sería conocido como Proyecto Lázaro. Después del bombardeo en Minab, el conflicto dejó de ser únicamente militar. Algo comenzó a aparecer en Internet que nadie había visto antes en una batalla moderna. Videos breves, mensajes en redes sociales y transmisiones extrañas empezaron a circular desde cuentas recién creadas. Lo inquietante no era el contenido político de los mensajes. Lo inquietante era quien parecía estar hablando. En varios de esos videos aparecían rostros de niñas que supuestamente habían fallecido en el ataque a la escuela.
Las imágenes eran perturbadoramente realistas. Los movimientos faciales, las expresiones y las voces parecían auténticos. Pero los expertos comenzaron a notar pequeñas anomalías digitales, parpadeos irregulares, microdistorsiones en la voz y artefactos visuales que delataban algo artificial. Muy pronto comenzó a difundirse un nombre en foros, redes sociales y comunidades de análisis digital: Proyecto Lázaro. Nadie sabía exactamente quién estaba detrás de la operación, pero la teoría era clara. Activistas y programadores habrían utilizado inteligencia artificial para reconstruir digitalmente a las víctimas del ataque utilizando fotografías, videos y grabaciones de voz. El objetivo aparente era crear una nueva forma de protesta y denuncia. En lugar de comunicados políticos o imágenes de destrucción, las propias víctimas digitales narraban lo ocurrido. Algunas de estas recreaciones hablaban directamente a la cámara, describiendo la escuela, el momento de la explosión y el impacto que el ataque había tenido en sus familias. Pero la iniciativa fue mucho más allá de lo que cualquiera esperaba. Los mensajes comenzaron a aparecer en plataformas diferentes, en idiomas distintos y con información que parecía actualizarse constantemente. Algunas publicaciones incluso mencionaban movimientos militares y acontecimientos recientes del conflicto. Para algunos analistas, esto representaba el nacimiento de una nueva forma de batalla psicológica. Durante siglos, los conflictos han utilizado propaganda para influir en la opinión pública. Pero en este caso, la narrativa no provenía de gobiernos ni de medios tradicionales. Provenía de avatares digitales construidos a partir de personas reales que habían fallecido. Las reacciones fueron inmediatas y profundamente divididas. Para algunos, el Proyecto Lázaro era una forma poderosa de memoria digital y de denuncia contra la brutalidad del conflicto. Para otros, era algo mucho más perturbador: la utilización de la imagen de los finados para influir emocionalmente en millones de personas. La polémica se intensificó cuando comenzaron a surgir teorías aún más inquietantes. Algunos analistas afirmaban que el proyecto no era simplemente una iniciativa de activistas, sino una operación más sofisticada de batalla informativa destinada a generar presión internacional y desestabilizar la narrativa del conflicto. En un mundo donde la inteligencia artificial puede recrear voces, rostros y movimientos con una precisión cada vez mayor, la línea entre lo real y lo artificial se vuelve cada vez más difícil de distinguir. Y en medio de un conflicto, esa confusión puede convertirse en un arsenal extremadamente poderoso. Si el Proyecto Lázaro era realmente lo que algunos decían, una red de fantasmas digitales capaces de transmitir mensajes, emociones y narrativas desde el otro lado de la tragedia, entonces el conflicto acababa de entrar en una fase completamente nueva. Una fase donde la batalla ya no se libra solo en el campo militar, sino también en la memoria, la tecnología y la percepción global. Y mientras el mundo discutía las consecuencias del ataque en Minab y la aparición del llamado Proyecto Lázaro, otro acontecimiento estaba ocurriendo lejos de las cámaras. En las aguas estrechas que separan Irán de la península arábiga, barcos petroleros comenzaron a detenerse. Algunos redujeron velocidad, otros cambiaron su rumbo, y algunos simplemente dejaron de avanzar. Ese lugar tiene un nombre que aparece constantemente en los análisis geopolíticos, pero que rara vez se entiende en su verdadera magnitud: el Estrecho de Hormuz. Un corredor marítimo relativamente pequeño, pero por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que consume el mundo. Cuando Irán anunció que consideraba el estrecho una zona militar activa, el impacto fue inmediato. Los mercados reaccionaron con nerviosismo. Las aseguradoras marítimas comenzaron a reevaluar el riesgo de navegación y los operadores energéticos empezaron a calcular qué ocurriría si ese paso quedaba bloqueado durante días o semanas. Desde el punto de vista estratégico, el Estrecho de Hormuz siempre ha sido uno de los puntos más sensibles del planeta. No es simplemente una ruta comercial. Es una válvula que regula el flujo energético global. Y cuando esa válvula se cierra, las consecuencias se sienten mucho más allá del Golfo Pérsico. En los días posteriores a los ataques iniciales, comenzaron a circular reportes sobre la presencia de minas navales y patrullas militares iraníes en la zona. Algunas embarcaciones comerciales fueron advertidas de mantenerse alejadas, mientras las tensiones aumentaban entre fuerzas navales que operaban en el área. El problema con un punto estratégico como Hormuz es que cualquier incidente puede escalar rápidamente. Un barco que impacta una mina, un dron que sobrevuela demasiado cerca o un error de identificación pueden provocar una cadena de eventos difícil de detener.
Al mismo tiempo, varias potencias comenzaron a movilizar fuerzas navales hacia la región. Las operaciones de vigilancia y protección del tráfico marítimo se intensificaron mientras la comunidad internacional observaba con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. En términos económicos, incluso la amenaza de interrupción ya era suficiente para generar turbulencia en los mercados energéticos. El precio del petróleo comenzó a fluctuar y los analistas advirtieron que una crisis prolongada en el estrecho podría afectar desde el transporte hasta el costo de bienes básicos. Históricamente, los conflictos en el Golfo Pérsico han tenido repercusiones globales. Pero en un mundo interconectado, donde la energía sigue siendo el motor de la economía, un bloqueo prolongado de Hormuz podría desencadenar una serie de efectos económicos y políticos difíciles de prever. Y así, mientras los misiles y drones dominaban los titulares, otro tipo de presión comenzaba a sentirse en silencio: la presión de un sistema económico global que depende de rutas marítimas vulnerables. Si el conflicto continuaba escalando, el estrecho podía convertirse no solo en un escenario de tensión militar, sino en el detonante de una crisis mucho mayor. Mientras el conflicto militar se desarrollaba en el Golfo Pérsico, otra batalla comenzaba a tomar forma en el terreno político. Una batalla mucho más silenciosa, donde las armas no eran misiles ni drones, sino información, escándalos y presiones diplomáticas. En medio de ese escenario, algunos analistas comenzaron a mirar más allá del campo de batalla. Uno de los elementos que volvió a aparecer en las discusiones fue el caso Jeffrey Epstein, el escándalo internacional que durante años ha alimentado teorías sobre redes de poder, chantaje político y operaciones de inteligencia. Aunque el caso parecía haber quedado en segundo plano, algunos comentaristas comenzaron a vincularlo nuevamente con tensiones dentro de la política internacional. En ciertos círculos políticos y mediáticos, se empezó a hablar de la posibilidad de que antiguos expedientes, testimonios y archivos relacionados con Epstein pudieran tener implicaciones para figuras influyentes dentro de la política occidental. Y cuando ese tipo de información entra en juego, las consecuencias pueden ir mucho más allá de un simple escándalo. Dentro de esas discusiones, algunos analistas señalaron que los conflictos internacionales a veces funcionan también como cortinas de humo o como mecanismos de presión geopolítica. No necesariamente como conspiraciones organizadas, sino como dinámicas complejas donde diferentes intereses coinciden. Al mismo tiempo, el conflicto con Irán también estaba profundamente ligado a otro factor central: la energía. Irán posee algunas de las reservas de petróleo y gas más importantes del planeta, y cualquier cambio en su sistema político o en su posición estratégica puede alterar el equilibrio energético global. Históricamente, el Golfo Pérsico ha sido uno de los puntos más disputados del planeta precisamente por ese motivo. Durante décadas, las potencias internacionales han buscado garantizar el acceso a rutas energéticas y evitar que actores hostiles controlen completamente la región. En ese contexto, algunas voces han sugerido que el conflicto actual podría tener múltiples dimensiones simultáneas: seguridad regional, control energético, rivalidades geopolíticas y presiones políticas internas en distintos países. Esto no significa necesariamente que exista una única explicación o un plan centralizado detrás de todos los acontecimientos, pero sí refleja una realidad incómoda de la política internacional. Las decisiones militares rara vez se toman por un solo motivo. Cuando intereses estratégicos, recursos energéticos, tensiones ideológicas y rivalidades personales se cruzan en el mismo escenario, el resultado puede ser una situación extremadamente volátil. Y eso es exactamente lo que muchos analistas temen que esté ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio, una combinación de factores que podría empujar al mundo hacia un conflicto cada vez más amplio. A lo largo de la historia, muchas batallas comenzaron con un evento aparentemente aislado: un atentado, un incidente naval o una crisis diplomática que parecía limitada en escala. Pero cuando grandes potencias se ven arrastradas al mismo conflicto, el resultado puede ser algo mucho mayor. En el caso del conflicto actual con Irán, uno de los mayores temores de los analistas internacionales es el llamado efecto dominó geopolítico. Cuando un país entra en conflicto, sus aliados y socios estratégicos pueden verse obligados a responder. Rusia y China han mantenido históricamente relaciones estratégicas con Irán en distintos ámbitos, desde cooperación energética hasta acuerdos de defensa. Aunque ninguno de estos países ha intervenido directamente en el conflicto actual, su posición diplomática sigue siendo observada con atención.
En el otro lado del tablero geopolítico se encuentran Estados Unidos y sus aliados regionales, que también mantienen acuerdos de defensa y cooperación militar que podrían activarse en determinadas circunstancias. Cuando múltiples potencias con intereses estratégicos en una región se encuentran indirectamente involucradas en un mismo conflicto, el margen para errores de cálculo se reduce peligrosamente. Un incidente naval en el Golfo Pérsico, un ataque contra instalaciones energéticas o un enfrentamiento accidental entre fuerzas militares podrían desencadenar una cadena de reacciones difíciles de controlar. Eso no significa necesariamente que el mundo esté a punto de entrar en una batalla global, pero sí significa que el nivel de tensión internacional se encuentra en uno de sus puntos más delicados en años recientes. Los conflictos modernos no siempre escalan de forma inmediata. A veces se desarrollan lentamente, acumulando tensiones y rivalidades hasta que un evento inesperado cambia completamente el equilibrio. Por eso, cada movimiento militar, cada declaración política y cada decisión estratégica que se toma en estos días es analizada cuidadosamente por gobiernos y observadores de todo el mundo. Porque en un mundo donde las potencias nucleares comparten el mismo tablero geopolítico, incluso los conflictos regionales pueden tener consecuencias globales. Las batallas del siglo XXI ya no se libran únicamente en campos de batalla. Se libran en redes digitales, en mercados energéticos y en las decisiones silenciosas de líderes políticos. Lo que comenzó como un ataque estratégico contra el liderazgo iraní se transformó rápidamente en una crisis regional con repercusiones globales. La tragedia de Minav cambió la narrativa del conflicto. El proyecto Lázaro introdujo una dimensión tecnológica y psicológica completamente nueva. El cierre del estrecho de Hormuz mostró lo frágil que puede ser el sistema energético global. Y las tensiones entre potencias internacionales recuerdan que los conflictos locales rara vez permanecen aislados. A lo largo de la historia, las batallas han surgido en momentos donde múltiples crisis convergen al mismo tiempo. Cuando la política, la economía, la tecnología y la rivalidad internacional se entrelazan, el resultado puede ser impredecible. La pregunta ahora no es solo qué ocurrirá en Irán. La verdadera pregunta es cómo reaccionará el resto del mundo ante lo que está ocurriendo. Tal vez dentro de años miraremos hacia atrás y veremos estos días como el inicio de una nueva etapa en la historia internacional. O tal vez como el momento en el que el mundo estuvo peligrosamente cerca de una escalada mayor. Pero por ahora, la historia todavía se está escribiendo, y nosotros estamos viviendo uno de esos momentos en tiempo real. Si quieres entender los eventos que están cambiando el mundo, las historias ocultas detrás de los grandes conflictos, y los misterios que muchas veces no aparecen en los titulares, te invito a unirte a este canal y suscribirte a Rumbo al Pasado. Aquí exploramos las conexiones entre historia, poder, geopolítica y los eventos que están moldeando nuestro presente. Porque a veces, para entender lo que está pasando hoy, tenemos que mirar las sombras de la historia. La historia no siempre se escribe en los libros. A veces se escribe en silencio mientras el mundo intenta comprenderla.